Llevo 22 años diciéndoles a las familias que su ser querido no va a regresar. El 17 de septiembre de 2023, a las 12 de la mañana, fui yo el que no iba a regresar. Y lo que vi durante esos 11 minutos me obliga hoy a decirles algo que ningún protocolo médico me enseñó a decir. Necesito que escuches lo que sigue. Necesito que lo escuches hasta el final. Porque lo que voy a contarte no es una historia espiritual. No es una experiencia de paz y luz que me cambió la vida de manera edificante. Lo que voy a contarte es una advertencia. Recibí una advertencia. Y si no la digo, si la guardo otros 2 años más, voy a tener que vivir con eso. Soy el doctor Ernesto Villanueva Paredes, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas. Trabajé en el Hospital General Regional del IMSS en Guadalajara durante más de 2 décadas. Coordiné el área de hospitalización COVID desde 2020 hasta 2022. Sé exactamente qué significa un brote. Sé lo que se ve cuando un sistema de salud colapsa. Lo viví desde adentro, noche tras noche, con los números reales que nunca salían en los boletines. Eso importa. Importa que lo sepas antes de escuchar lo que sigue. Yo era, antes de esa noche, la última persona que iba a pararse frente a una cámara a hablar de visiones. Era el médico del departamento que interrumpía las conversaciones sobre experiencias espirituales, con datos, con bibliografía, con la explicación de qué le hace la privación de oxígeno al córtex prefrontal. Tenía una respuesta para todo. Esa noche me quedé sin respuestas. Era un miércoles. Turno de noche. Tercer piso, pasillo B, urgencias adultos. Había llegado a las 11, firmado el traspaso de guardia, tomado el primer café. A la 1:42 de la mañana revisaba los resultados de laboratorio del señor Méndez. Cardiomiopatía dilatada, 61 años, había llegado al mediodía con disnea. Estaba parado frente al monitor del cubículo 4, el mismo cubículo donde yo había atendido a decenas de pacientes en los peores meses del COVID. Lo conozco de memoria. La luz fría del techo, el olor a desinfectante mezclado con algo que solo existe en los hospitales a esas horas. El sonido del monitor cardíaco del señor Méndez. El pasillo vacío detrás de mí. No tuve tiempo de sentir nada. Un infarto agudo de miocardio masivo, sin síntomas previos, sin angina, sin nada que me hubiera avisado. Simplemente estaba leyendo un expediente y de pronto ya no estaba. La enfermera jefe, la licenciada García, fue quien registró la hora exacta. Las 2:17 de la mañana. Paro cardiorrespiratorio. Código azul. El residente de guardia, el doctor Morales, fue quien inició las compresiones. Mi esposa Rosa Elvira, enfermera del mismo hospital, estaba en el pasillo cuando escucharon el código. Ella llegó corriendo. Ella fue quien hizo las compresiones torácicas durante los primeros 4 minutos. Yo lo supe después. Ella no me lo dijo, me lo dijeron los demás. Porque cuando desperté, lo primero que hice fue preguntar quién me había reanimado. Y cuando me dijeron que había sido Rosa Elvira, no me sorprendió. En cierta manera ya lo sabía. 11 minutos y 34 segundos de paro documentado. 3 series de desfibrilación antes de recuperar ritmo. El doctor Morales dijo después que fue el código más largo que había trabajado, donde hubo recuperación. Ahora necesito que entiendas algo sobre lo que ocurre cuando llevas 22 años en medicina y tienes un paro de 11 minutos. No es que veas tu vida pasar, no es oscuridad. No es nada de lo que yo habría predicho con mi entrenamiento y mi certeza de que sabía lo que producía el cerebro sin oxígeno. Lo que produce el cerebro sin oxígeno son fragmentos, son imágenes desordenadas, son residuos de memoria sin estructura. Esto no fue eso. Esto tenía una arquitectura que yo no construí. Tenía un orden que ningún proceso neurológico puede generar. Y lo que vi dentro de ese orden es la razón por la que estoy aquí contándotelo. Porque lo que vi no era sobre mí, era sobre lo que viene. Y lo que viene ya empezó. El primer momento en que supe que no estaba en mi cuerpo fue porque vi el cubículo 4 desde arriba. No como un sueño, no con esa ambigüedad de los sueños donde uno sabe que algo no es del todo real, con una claridad que no existe en la vida física. Vi el cuerpo que era mío sobre esa camilla. Vi a Rosa Elvira con las manos en mi pecho. Vi al doctor Morales preparando el desfibrilador. Vi la cara de la licenciada García. Escuché la conversación que estaban teniendo. Escuché exactamente lo que dijeron. Lo verifiqué después, cuando ya pude hablar, con cada uno de ellos por separado. Todo coincidió. No hay explicación para eso. Y en ese momento, cuando entendí lo que estaba viendo, no sentí miedo. Eso fue lo primero que me perturbó al recordarlo, la ausencia total del miedo. Como médico, yo sabía que el miedo a la muerte es uno de los mecanismos más primitivos y más resistentes del sistema nervioso. No desaparece así, no desaparece en 11 minutos. Y sin embargo, desde el momento en que entendí que estaba muerto, no tuve miedo. Lo que tuve fue algo que no sé cómo llamar en español, una comprensión que no venía del pensamiento. Como cuando un médico entra a una sala y sabe antes de revisar nada que el paciente está grave. No lo piensa, lo sabe.
así, pero a una escala que no tiene equivalente en ninguna experiencia clínica de mi vida. Lo que voy a contarte ahora es por qué regresé, no para contarte que hay vida después de la muerte. Eso también lo vi, pero no es lo urgente. Lo urgente es lo que vi primero, lo que me mostraron antes de cualquier luz, antes de cualquier encuentro, antes de cualquier cosa que pudieras llamar espiritual. Lo urgente es esto: hay una plaga en camino, ya existe la gente que la va a causar, y lo que viene en 2026 va a ser 10 veces peor que el COVID. No lo digo como metáfora, no lo digo como una impresión vaga de algo oscuro que venía, lo digo con la precisión con que lo vi, y lo vi con la misma claridad con que te estoy viendo a ti ahora mismo. Déjame contarte cómo fue. El primer lugar al que llegué, si llegar es la palabra correcta porque no hubo desplazamiento, fue más como que de pronto ese lugar existía y yo estaba dentro de él. El primer lugar fue algo que solo puedo describir como un espacio de diagnóstico. No tenía paredes, no tenía límites que yo pudiera percibir, pero tenía información, una cantidad de información sobre el estado de la humanidad que no cabría en ninguna biblioteca física. No lo leí, no lo escuché, lo supe, de golpe y todo al mismo tiempo. Y lo que supe, lo primero que llegó con esa certeza que no es pensamiento, sino algo más antiguo y más profundo que el pensamiento, fue el estado de salud del mundo. No como estadísticas, no como números, como un diagnóstico sensorial, la misma manera en que un médico con 20 años de práctica entra a una habitación y antes de revisar un expediente, antes de tomar el pulso, antes de hacer una sola pregunta, sabe que algo está muy mal. Así supe que algo estaba muy mal. Había una perturbación en ese diagnóstico que yo reconocí de inmediato porque es mi campo. Era infecciosa, era de transmisión respiratoria y estaba activa, no como amenaza futura, como proceso en curso, como un brote que ya había comenzado a moverse y que la mayoría de los sistemas de vigilancia epidemiológica en el mundo aún no habían identificado correctamente, o habían identificado pero no habían dimensionado. No te estoy hablando de algo que puede pasar, te estoy hablando de algo que ya está pasando. Yo lo sé porque lo que vi en ese espacio y lo que empecé a leer en publicaciones científicas a finales de 2025 son la misma cosa. Hay un laboratorio en Asia que publicó, en noviembre del año pasado, un reporte sobre una cepa con características de transmisión que no se habían documentado antes en ese tipo de agente. Yo leí ese reporte. Fui directo a mi diario clínico, el cuaderno que llevo desde la residencia, y abrí la entrada del 17 de septiembre de 2023. Lo que escribí esa noche, a las 3:40 de la mañana, con los electrodos todavía en el pecho, y lo que decía ese reporte científico, eran la misma descripción. Llamé a 2 colegas. Les leí los 2 documentos sin decirles cuál era cuál. No pudieron distinguirlos. Pero eso vino después. Primero déjame contarte lo que vi en ese espacio de diagnóstico, porque hay un detalle que no he podido dejar de pensar desde que regresé, y ese detalle es para ti tanto como para mí. En ese primer lugar, en ese espacio sin paredes lleno de información, percibí lo que solo puedo describir como el olor de la enfermedad a escala planetaria. Sé que eso suena imposible, un médico lo sabe, el olfato no funciona fuera del cuerpo, no hay narinas, no hay receptores, no debería haber nada parecido a una percepción olfativa en un estado de muerte clínica, y sin embargo, era un olor que yo reconocí, no de un paciente, de una sala, de las semanas más oscuras del COVID cuando llegabas al tercer piso y antes de abrir la puerta ya sabías que te ibas a encontrar adentro. Ese olor que mezcla la infección con el miedo de las familias afuera y el agotamiento de los médicos adentro, y algo más que no tiene nombre científico, pero que todos los que trabajamos en esas semanas conocemos. Ese olor, pero amplificado, multiplicado, a una escala que el COVID, con todo lo que fue, no alcanzó. Eso fue lo primero que entendí. Lo que viene no es un eco del COVID. Es lo que el COVID anunció. Y entonces vi la segunda parte. No sé cuánto tiempo estuve en ese primer espacio antes de que llegara lo siguiente. El tiempo allá no funciona como aquí. No hay minutos. No hay secuencia de la manera en que la vivimos nosotros. Pero hubo una transición, una especie de movimiento de lo general hacia lo específico, como cuando un médico pasa de revisar los números del sistema a enfocarse en el caso concreto. Y en esa transición lo que llegó fue la presencia. No voy a llamarla de otra manera porque no tengo un nombre mejor. Era una presencia, era inteligencia, era amor y conocimiento al mismo tiempo, de una manera que no tiene equivalente en ninguna categoría de mi experiencia anterior. No era una figura en el sentido en que una figura existe aquí, era más como una condición del espacio, como cuando entras a una habitación donde hay alguien que conoces profundamente y sabes que está ahí antes de verlo, así. Y con esa presencia vino la visión específica,
la que me hizo regresar. Quiero que entiendas cómo la recibí, porque importa que lo entiendas bien. No fue como una película, no fue como ver imágenes en una pantalla, fue como estar dentro del evento mismo, como si el tiempo se hubiera desplegado y yo estuviera parado en el centro de algo que ya había ocurrido y aún no había terminado de ocurrir al mismo tiempo. Vi hospitales, no los del COVID, vi algo diferente. El COVID en sus peores semanas saturó los pasillos, llenó las carpas de emergencia, nos obligó a improvisar camas en cafeterías. Lo viví. Sé exactamente qué aspecto tiene un sistema de salud al límite de su capacidad. Esto era diferente. Lo que vi no era la saturación que conocemos, era el colapso de la respuesta antes de que el sistema se saturara. Y la diferencia es esta. En el COVID, las familias llegaban a los hospitales y esperaban afuera porque les pedíamos que esperaran afuera. En lo que vi, las familias llegaban juntas porque la transmisión era tan rápida que para cuando el primero de la familia comenzaba a necesitar atención médica, los otros ya estaban en la misma situación. No había tiempo de separar contactos. No había tiempo de hacer el triage que normalmente nos permite distribuir la carga. La primera semana de un brote de esta naturaleza se vería manejable. La segunda semana el sistema estaría roto. Vi eso. Vi la segunda semana. Y la presencia que estaba conmigo en ese espacio me hizo entender algo sobre esa segunda semana que no es solamente epidemiológico. Me hizo entender que la razón por la que el daño sería tan profundo no era únicamente la gente, era la respuesta. Era que ya vimos el COVID y no cambiamos nada de lo que necesitaba cambiar. No los protocolos de emergencia, no la infraestructura hospitalaria, no la manera en que los sistemas de salud pública comunican la información real, no la manera en que las familias procesan las advertencias antes de que lleguen a necesitarlas. Seguimos exactamente igual que en enero de 2020, y lo que viene en 2026 no va a ser paciente con esa igualdad, 10 veces peor. No es una hipérbole, es la proporción que recibí. Tasa de transmisión, velocidad de progresión a sintomatología grave, velocidad de colapso hospitalario. 10 veces. Y la fecha, 2026. No pronto, no en los próximos años, 2026. ¿Qué haces tú con esa información? ¿Qué hago yo con ella? Eso fue exactamente lo que me pregunté cuando regresé. Y fue la pregunta que tardé 2 años en poder responder. Porque hay algo más que vi esa noche. Algo que la presencia me mostró que no tiene que ver con la plaga en sí. Tiene que ver con por qué la plaga va a ser tan devastadora. Y esa parte fue la más difícil de cargar. Cuando estaba con esa presencia, en ese espacio, pasó algo que no esperaba. Esperaba recibir información. Ese habría sido el patrón lógico. Yo muero, veo algo, regreso, lo cuento. Simple. Lo que ocurrió fue diferente. La presencia me hizo una pregunta, no sobre el futuro, no sobre la plaga, sobre mi pasado, sobre 22 años de práctica médica. Me preguntó cuántas veces en todos esos años había tratado al paciente en lugar de tratar la enfermedad. Quiero que dejes caer esa pregunta un momento, porque para mí cayó como una piedra. 22 años, cientos de expedientes, decenas de miles de decisiones clínicas. Y la pregunta no era si había sido un buen médico, era si había visto a las personas, si había entrado a esas habitaciones y visto a las personas dentro de los pacientes, o si había visto los síntomas, los números, los protocolos, y había dejado lo demás para otra persona o para otro momento que nunca llegó. No respondí inmediatamente, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era demasiado honesta para darla rápido. Había días en que sí, había días en que veía al señor Méndez y veía al señor Méndez, no solo a la cardiomiopatía dilatada del cuarto cubículo. Había momentos en que me sentaba 5 minutos más de los necesarios, porque algo en la cara de la familia me decía que los 5 minutos importaban. Pero también había noches, demasiadas noches, en que el cansancio y la carga y el volumen de casos habían construido una distancia eficiente entre yo y las personas al otro lado de la cama. Había aprendido, como aprenden todos los médicos de larga trayectoria, a protegerme, a no involucrarme demasiado, a mantener la precisión clínica sin dejar que la humanidad de lo que estaba haciendo me consumiera. Esa protección tiene un costo, y la presencia me lo mostró. Me mostró mi propio diario clínico desde el otro lado, el cuaderno físico que llevo desde la residencia, con 22 años de entradas. Lo vi. Cada entrada, cada diagnóstico, cada decisión. Y junto a cada entrada había algo que yo nunca había escrito. El miedo específico que tenía el paciente detrás de la enfermedad. No el diagnóstico de ansiedad cuando existía. El miedo concreto. El señor que llegó con hipertensión en 2009 y tenía miedo de dejar a su madre sola si él moría. La mujer con diabetes en 2014 que tenía miedo de que sus nietos nunca la vieran caminar bien otra vez. Los pacientes del COVID que tenían miedo de morir solos sin que nadie los tomara de la mano. Yo
sabía esos miedos, los había percibido, pero los había archivado en algún lugar que no era el expediente, en algún lugar que no era el protocolo, en algún lugar que era demasiado humano para la eficiencia que el sistema necesitaba de mí. Y la presencia me mostró que eso no era neutro, que esa distancia eficiente que aprenden todos los médicos tiene consecuencias que van más allá del consultorio, que la razón por la que la plaga de 2026 va a ser 10 veces peor que el COVID no es solamente virológica, es que el sistema que tiene que responder a esa plaga está operado por personas que aprendieron a protegerse de las personas a las que atienden. Y un sistema así, bajo una presión 10 veces mayor, no solo colapsa estructuralmente, colapsa humanamente. Eso fue lo que me mostró. Eso fue la otra mitad del mensaje. No solo el virus, la respuesta al virus. Y luego me preguntó si estaba listo para regresar. Quiero ser honesto sobre lo que sentí en ese momento. No sentí alivio, no sentí alegría de volver a la vida. Sentí lo que siento cuando el pase de guardia termina y tengo que salir al estacionamiento a las 8 de la mañana, después de una noche de 20 horas, y el sol es demasiado brillante, y los autos son demasiado ruidosos, y el mundo exterior es demasiado ordinario para la intensidad de lo que acabo de vivir adentro. Sentí que regresar era un trabajo, pero vi a Rosa Elvira, no como recuerdo, la vi desde donde estaba, en ese espacio, haciendo compresiones torácicas en mi pecho, y entendí que si no regresaba, ella iba a cargar toda su vida con no haber podido salvarme, que iba a revisar mentalmente cada compresión, cada segundo, buscando el error que no existió, que el peso de eso la iba a acompañar cada día en ese mismo pasillo donde ocurrió. No podía dejarle eso. Y también entendí lo que la presencia me había mostrado sobre por qué tenía que ser yo. No una visión mística entregada a alguien que ya creía, sino a un médico materialista con 22 años de expedientes y un diario clínico con fecha y hora. Alguien que el sistema médico no puede desestimar fácilmente. Alguien que conoce la diferencia entre una alucinación hipóxica y una percepción coherente con información verificable. La advertencia necesitaba llegar a través de alguien que nadie esperara que la tuviera. Ese era yo. Regresé. Y lo que se siente al regresar a un cuerpo después de 11 minutos y 34 segundos es lo más violento que he vivido. Más que el infarto. El infarto no lo sentí. El regreso sí. El peso de este cuerpo como una carga. El dolor de la resucitación. El ruido del hospital después de esa claridad. Rosa Elvira llorando sobre mi pecho. El doctor Morales diciéndome que respirara. La luz fría del cubículo 4 que yo acababa de ver desde arriba. Todo eso llegó al mismo tiempo. Me tomó 3 días poder hablar con claridad. Me tomó 3 semanas poder escribir en el diario lo que había visto sin que la mano me temblara. Me tomó 2 años poder decirlo en voz alta. Pero lo que no me tomó ningún tiempo fue saber que era verdad. Eso lo supe desde el primer momento. Con la misma certeza con que el médico sabe lo que el paciente tiene antes de revisar los números. Lo supe. Y lo que me ha costado estos 2 años no es la duda, es la claridad. Es saber algo específico y grave y no poder demostrarlo de la manera en que mi entrenamiento me enseñó que las cosas se demuestran. Es haber pasado 2 décadas siendo la persona que pide evidencia y ahora ser la persona que tiene que decir, la evidencia que tengo es esta. Un diario con fecha y hora. Y un reporte científico de noviembre de 2025 que describe lo mismo que escribí en ese diario 2 años antes. Es vivir con la pregunta de si llegaste a tiempo, si lo que dices llega antes de que ya no importe. Eso es lo que cargo desde esa noche, eso es el costo de saber. Pero también cargo algo más, cargo lo que se siente cuando el diagnóstico que recibiste empieza a aparecer en los datos reales. Cuando lo que escribiste en un cuaderno a las 3 de la mañana empieza a coincidir con lo que publican los laboratorios. Cuando el patrón que viste desde el otro lado empieza a hacerse visible desde este lado. Ese momento llegó en noviembre de 2025. Y ese momento es la razón por la que estoy aquí contándote esto hoy. Hay algo que necesito que hagas. No como preparación de emergencia, no como medida de pánico, como la única cosa que la visión me dijo que importa cuando llega algo de esta magnitud. Llama a alguien esta semana, a alguien específico, a alguien con quien tengas una conversación pendiente, algo sin resolver, algo que dijiste que ibas a decir y no dijiste, algo que prometiste que ibas a arreglar y no arreglaste. No porque la plaga vaya a llegar mañana, sino porque la pregunta que me hicieron a mí en ese espacio, ¿cuántas veces ves al paciente en vez de a la enfermedad? No es solamente para médicos, es para todos. ¿Cuántas veces ves a la persona que tienes enfrente, con todo lo que tiene dentro, con todo el miedo que carga, con toda la historia que no te ha contado? ¿Cuántas veces entras a ese cuarto del hospital, a esa sala de tu casa, a esa conversación de 10 minutos y realmente ves a quien está
está ahí. Eso fue lo que me mostraron que importa cuando algo grande llega. No el almacenamiento de medicamentos, no el plan de emergencia, la calidad de lo que tienes con las personas que amas. Ese es el único activo que no colapsa en la segunda semana. Llamé a mis hijos cuando salí del hospital, no para contarles lo que había visto, solo para hablar. 2 horas con cada uno. No hablamos del infarto, hablamos de sus vidas. Escuché de una manera que no había escuchado en años. Lo que aprendí en esas 4 horas de teléfono fue más sobre mis hijos que en los 5 años anteriores. Eso es lo que puedes hacer esta semana. Una llamada, una conversación real. Eso es todo lo que te pido. Lo que voy a decirte ahora es lo más difícil que he tenido que nombrar desde que regresé. Es lo que tuve que soltar para poder llegar hasta aquí y decirte todo lo demás. Tuve que soltar mi reputación. Soy un médico internista con 22 años de trayectoria, con artículos publicados, con colegas que me respetan, con pacientes que llevan años en mis manos. Y llegar hasta aquí, a decirte esto, significó asumir que a partir de este momento hay personas en mi campo que van a escuchar estas palabras y van a decidir que ya no me toman en serio, que el infarto me afectó de maneras que no admito, que me volví uno de esos médicos que terminan creyendo lo que atienden. Tomé ese riesgo. Lo tomé porque lo que la presencia me hizo entender no es opcional. No puedo guardar una advertencia de esta naturaleza para protegerme. Si lo que vi es real y cada día que pasa me da más razones para creer que sí lo es, entonces callarme tiene un costo que mi reputación no puede pagar. Eso es lo que solté. Mi derecho a ser solamente el médico que diagnostica y no el testigo que advierte. Y si estás viendo esto, si llegaste hasta este minuto, no fue por accidente. Hay algo en lo que este médico vio que ya lo sabías antes de escucharlo. Esa sensación que tienes cuando ves las noticias y no es sorpresa lo que sientes, sino confirmación. Esa sensación no es paranoia, es información. Y lo que viste aquí hoy es una forma de honrar esa información en vez de descartarla. Si lo que escuchaste hoy llegó, si aunque sea una parte de lo que dije aterrizó de manera real, te pido que te suscribas a este canal. No por los números, sino porque hay más relatos como el mío. Hay más personas que murieron y regresaron con algo específico que decirle al mundo. Y tú eres el tipo de persona que necesita escucharlos. Lo sé porque llegaste hasta aquí. En los comentarios quiero preguntarte algo. Una sola pregunta. ¿Cuál es la conversación que has estado postergando? No la más grande, no la más dramática, la que sabes que debería ocurrir esta semana y que cada semana se queda para la próxima. Escríbela. A veces nombrarla en voz alta es lo que la hace posible. Regresé esa noche porque había algo que decir, porque la advertencia necesitaba llegar a través de alguien que conociera la diferencia entre el miedo y el diagnóstico. Espero haber sido esa persona para ti. Espero que lo que escuchaste hoy llegue antes de que necesites haberlo escuchado. Eso es todo lo que tengo. Eso es todo lo que traje de regreso.